Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. Esta noche nos vamos a meter en un fascinante mundo que estamos acostumbrados a verlo en películas de ciencia ficción y no tanto en películas. Sabrán que en Amazon trabajan con robótica, con automatización, todo lo que vemos en esas grandes multinacionales de reparto de productos, farmacéuticas o cómo se crean los coches con esa maquinaria. Esta noche me acompaña un joven que tuve que preguntarle la edad, porque tremendo carrerón para la edad que tiene, 20 añitos. Recién acaba de terminar el ciclo superior de automatización y robótica robótica industrial en el Instituto de Santa María de Guía, pero no es solo que acabara el curso. Representó a este dicho instituto en el 12º concurso de prototipos de Siemens y obteniendo el segundo puesto, casi nada, con una dotación de unos 7.500 euros. Este concurso se organiza anualmente y participan en él escuelas de ingeniería y centros de formación profesional de toda España. Imagínense, si hay provincias en todo el estado, para que este joven haya conseguido pero nada mal, un segundo puesto, casi nada. Y otros premios que ha conseguido que iremos indagando durante la entrevista. Esta noche tengo el placer de que me acompañe Daniel Pérez. Muy buenas noches, Daniel. Hola, muy buenas noches. Para empezar, para el que no te conozca y el que no ha visto las noticias tanto en redes sociales como por el gobierno o por educación, es que no están metidos en este fascinante mundo. ¿Quién es Daniel y cuál es tu historia? Porque lo que decía, 20 años y el carrerón que ya llevas. Bueno, pues yo soy como has dicho, tengo 20 años, soy de Teror. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de la ingeniería y de la ciencia en general. Cuando terminé la ESO, mirando qué quería hacer, yo quería hacer ingeniería, pero quería pues buscar otras opciones para tener mejor carrera profesional, para tener más oportunidades para encontrar trabajo. Y bueno, hablando con mi madre y con amigas de mi madre también que saben del tema, pues me recomendaron mirar FP. Y nada, me metí en el ciclo medio de mantenimiento electromecánico en el IES Toni Gallardo en La Isleta. Y fue genial. Bueno, al principio estaba asustado, ¿no? Porque cambiar de aires, mis amigos iban a ir a bachillerato, entonces no estaba seguro, pero bueno, la verdad que fue una gran experiencia. Después el ciclo superior y ahora en la universidad, así que... Y bueno, como has dicho, sí, he ganado bueno, he quedado segundo en el concurso ese, también he tenido otros concursos que ya hablaremos y sí, eso. Para empezar, sobre todo en este último premio, que último no, penúltimo, porque por delante le quedan unos cuantos y seguro que seguiremos hablando de él. Tiene juventud y tiene ganas de crecer. Para los que no conocen o no conocemos en general, yo conozco algo por encima, pero no tan en profundidad como tú, como él mismo hablaba con Amazon, que trabaja todo lo que tú creas, porque encima te vas a Siemens, otra multinacional que en mucha maquinaria, incluso en hospitales hemos visto Siemens. ¿En qué consiste la automatización y robótica industrial? En este caso, hablando de este proyecto, que luego entraremos en materia con unos vídeos que tenemos y todo. ¿En qué consiste y por qué tanto auge, sobre todo ahora con el tema de la robótica y la domótica? ¿En qué consiste? Bueno, la automatización simplemente es utilizar ordenadores o procesos electrónicos para automatizar o para llevar o hacer un proceso productivo de manera, pues eso, guiada por ordenador. Normalmente son procesos repetitivos, pues en fábricas pues son eso, por ejemplo aquí tenemos vidrieras canarias que fabrican botellas, pues todo eso está guiado por ordenadores que van guiando todo el proceso. Después la robótica es una evolución o una rama de la automatización industrial, que es utilizar máquinas que la mayoría pues, se parecen a brazos de una persona, no tiene más. En el ámbito de la automatización industrial es simplemente eso, un brazo pues, movido por motores y una electrónica que son muy flexibles. Entonces con esos brazos se pueden hacer procesos muy complejos de manera muy rápida, mucho más rápida de lo que se hacía antes de manera mecánica,
y eso, son muy flexibles para cambiar de un producto a otro muy rápido. Y llevando lo que hablamos, estamos hablando todo de industrializado, es decir, de que entraremos también en profundidad con esa materia, de que nos estamos metiendo en maquinaria quitando mano de obra humana, entre comillas, porque tú los creas. Sí. En este caso, la mano humana los crea, pero luego vamos a quitar ese trabajo que hacían antiguamente los seres humanos. ¿No existe ética o está ese enfrentamiento que te puedas tú llegar a decir? Bueno, sí, hemos empezado fuerte, ¿no? Pero, a ver, yo lo primero que quiero decir es que no soy un experto de eso, solo tengo 20 años y por ahora el conocimiento que tengo es simplemente técnico. Pero sí, es un problema serio, ¿no? De qué va a pasar en el futuro, qué está pasando en la actualidad con esos puestos de trabajo que los robots o la automatización quita. Y bueno, de hecho estuve viendo datos y se estima que en la primera mitad de esta década se van a perder 76 millones de empleos por la automatización industrial. Para ponerlo un poco en perspectiva, con la crisis de 2008 se perdieron 30 millones. O sea, se va a perder mucho empleo. Pero también ese mismo estudio dice que se van a crear 170 millones de otros empleos. Entonces, sí, es un reto muy grande, es un reto que desgraciadamente en nuestra clase política no lo tiene presente o no todo lo que debería, y es algo que hay que estudiar, ¿no? Y sí, quizá en el sector industrial, precisamente, es el que menos se va a ver afectado por esto, porque ya la mayoría de procesos industriales a gran escala están muy automatizados. Lo que va a hacer la robótica es pues hacerlos más ágiles, pero no va a quitar muchos puestos de trabajo. Bueno, eso, yo he visitado algunas fábricas y he trabajado también en Calicia, aquí, por las prácticas del ciclo medio. Y eso, Calice, que es una empresa tan grande, ¿no?, aquí en Canarias, pues tiene, pues yo diría que la sección de yogures la llevan unas 6 personas. Sabes que la automatización ya llegó hace muchos años al sector industrial, y el punto es que ahora se va a empezar a meter en otros sectores, como pues la movilidad, ¿no? Con lo de los coches autónomos, pues muchos taxistas pues tienen el riesgo de perder el trabajo. Pues también el tema de hospitales, ¿no? Hay muchos médicos que se dedican simplemente a analizar radiografías para buscar cánceres. Pues también la automatización, en este caso es inteligencia artificial, que es otra rama de lo mismo al final. Pues también todos esos trabajos se van a automatizar y se van a perder. Pero bueno, al final lo que busca la automatización industrial es que los trabajos que son muy repetitivos, muy tediosos, hasta cierto punto complejos, pero eso siempre es repetitivo, que lo haga una máquina. Porque al final lo que la mayoría de la gente quiere es pues tener un trabajo, un entretenimiento que sea pues dinámico, ¿no? Por ejemplo, todos hemos visto las imágenes estas de fábricas en China de gente todo el rato ensamblando piezas o atornillando, tal. Lo que busca la robótica industrial y la automatización industrial es evitar eso, porque al final es medio una esclavitud, ¿no? Estar trabajando continuamente con un proceso repetitivo. Tan repetitivo que en ocasiones, te lo digo a mí por experiencia, que en algún sitio que he trabajado, de verme a lo mejor un mes haciendo lo mismo, que incluso durmiendo seguías trabajando. Por eso, porque tu estrés mental es constante, como que estás constantemente con el mismo movimiento y te afecta. Has hablado de Canarias en cuanto a implantación de automatización, robótica. En España, ¿está avanzado como vemos en otros países? ¿Podemos llegar a ser competitivos? Lo digo por lo que me acabas de comentar y por lo que comentamos del premio, de este último premio, de que varios ciclos, varios centros formativos se han presentado, como que expectativas hay, pero en tiempo presente, ¿podemos ser competitivos? ¿Somos competitivos o todavía nos queda? Bueno, a ver, siempre nos queda por mejorar, eso está claro, pero España es muy competitiva. En Europa somos el 4º país con más robots y más automatización en nuestra industria, pues detrás de los grandes, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra e Italia, que por población y por cultura tienen mayor industria que nosotros, pero no estamos nada mal. Tenemos unos 16.000 robots implantados en España, que bueno, que es un buen número entre eso, la cantidad de robots por habitantes, son eso, unos 16 de cada 1.000 habitantes, que es un número bastante alto. Y bueno, en comparación con otros países, estilo China, Estados Unidos,
pues a ver, nos queda bastante por avanzar. De hecho, pues está la idea de que la única manera que tiene Europa en general de competir con estos mercados, pues China, incluso África, Estados Unidos, es con la automatización, es haciendo que nuestros procesos productivos sean muy eficientes, muy rápidos y muy tecnológicos. Y la manera que tenemos es de esto, inversión en robótica, ¿no? Y bueno, en el sector científico, sacando de toda la industria, hay bastante inversión. Aquí en Canarias tenemos la Plataforma Oceánica de Canarias, que tiene distintos robots submarinos que son una maravilla y son punteros a nivel mundial. Después también un profesor mío de la carrera está llevando un equipo de investigación también muy interesante en la Universidad de Las Palmas, pues también de robótica. La verdad que el otro día estuve y es una pasada. Y incluso en el Instituto Astrofísico de Canarias, en La Palma y en Tenerife, los telescopios utilizan mucha tecnología que es la misma que utilizo yo con mis robots pues ahora en el trabajo o en el instituto. La tecnología en sí es la misma. Por eso sí, hay una inversión, está muy implantada esta tecnología, hay una inversión grande y obviamente hay que mejorar. Bueno, estamos viendo el vídeo, si no recuerdo más, eso es el de Siemens, ¿cierto? Sí, segundo. Sí, ese es mi proyecto de Siemens y bueno, lo que estamos viendo es un proceso automático de almacenado de fichas de colores y después de empaquetado, ¿no? Este empaquetado lo hago a través de una página web, ¿no? Que un cliente puede pedir las fichas de colores que quiere. Y bueno, aquí se ve el robot que tenemos ahí en el líder Santa María de Guía, que es una maravilla. Bueno, de hecho es el más pequeño y el más barato que vende ABB, que es esta marca, que de hecho trabajo para ellos, pero la verdad que es una gozada trabajar con él. Con eso me estás diciendo que, por ejemplo, ahora nosotros queremos, por como tú me lo estás explicando, nosotros metemos una página web y un paquete, un producto está asociado a un color, por así decirlo, entre comillas, sí. Y ese robot lo que hace es elegir lo que el cliente ha preseleccionado por un color y tamaño, creo que era. Exacto, no, simplemente el color. Sí, es eso, es a través de una página web. En realidad se parece mucho a lo que hace Amazon, como decías antes. Detrás de toda esta maqueta hay los dos ordenadores que se ven ahora mismo en pantalla, gestionan toda la maqueta y lo que hacen es eso, gestionar los pedidos. Después la parte mecánica, que es pues el robot, la cajita donde va poniendo las fichas, pues es simplemente un adorno. Toda la parte de programación en realidad es muy parecida a eso, a lo que hace Amazon, la que es una escala mucho más pequeña. ¿Y con qué finalidad, por ejemplo, tú lo has hecho para quizás hacer un producto más accesible a industrias más pequeñas, por así decirlo? Sí, también este tipo de sistema se parece mucho al que hay en algunas farmacias, y que ven cada vez más, en las que pues eso, hay una máquina que selecciona los medicamentos que la gente pide, ¿no? Y sí, todos estos sistemas de clasificación y de almacenaje son muy importantes eso, para que todo el almacenaje, que en realidad es pues un porcentaje muy alto de lo que ocupa una fábrica de superficie, pues eso, hacerlos mucho más eficientes, es lo que se busca. Y bueno, la idea original en realidad fue la parte de entrada de fichas en esa cinta transportadora. La peculiaridad que tiene es que hay una cámara de visión artificial que también programé, que detecta la posición de esa ficha y después el robot la coge. Y además lo hice o sea, todo ese sistema costó al instituto unos 80 euros. Esa misma cámara en el mercado cuesta unos 1.500 euros mínimo. Entonces, claro, el punto fuerte de la maqueta es ese sistema de posicionamiento de esa ficha cuando entra por la cinta transportadora. Pero es que me sorprende de que me hablas de que en el mercado o fábricas o industrias grandes pueda valer 1000 veces el precio de que tú me estás hablando, y tú has logrado crear eso, llevándote un segundo premio con una cámara de 80... Bueno, lo demás costará lo que cuesta, pero, por ejemplo, esa cámara que tú me estás hablando, una 1.500 euros o 1.000 y pico euros largos, tú por 80 has hecho esa maravilla. Sí, a ver, nosotros jugábamos bueno, eso, en el concurso competimos con centros pues eso, del País Vasco, de Cataluña,
y del norte de España en general, que tienen una inversión muy, muy grande en FP y en todo lo que es la industria. Entonces nosotros contamos con mucho menos recursos, o sea, que es lógico porque aquí en Canarias tenemos mucha menos industria, ¿no? Es lógico que no inviertan tanto en el FP de industrial, ¿no? Pero sí, bueno, como ven, por ejemplo, las cintas transportadoras son unas que quitaron en el aeropuerto por viejas hace 30 años o 20 años y la tenemos ahí en el instituto y siguen funcionando, ¿no? Después el robot sí que es algo nuevo que ha venido y bueno, que vale una pasta, ese vale unos 23.000 euros, o sea que vale más que un coche, ¿no? Es bastante dinero, pero el resto de la maqueta sí que es muy, muy, muy barata en comparación con lo que hay con mis competidores, ¿no? Pero es que, bueno, también estás hablando, y nosotros somos conocedores, mi pareja y yo, sobre todo, en temas de proyectos, cuando me hablas de País Vasco o me hablas de Cataluña, da igual el ciclo que toques, de FP sí. o sea cualquier otra rama. Es verdad que invierten en educación como nadie, nos guste o no nos guste. Pero tampoco, bueno, es respetable, pero lo que acabas de hacer alusión de que como no tenemos industria y no tenemos, ¿cómo se llama? Explotación industrial, de que no logremos explotar eso. ¿Por qué? Claro. Porque en teoría industria hay en todos lados. Sí, sí, de hecho es un punto interesante. A ver, o sea, yo me crié con la crisis del 2008 y bueno, eso fue algo muy importante durante mi crianza, ¿no? Y sí, Canarias desgraciadamente tenemos un paro juvenil muy alto. Exagerado. Comparable a sitios en guerra, ¿sabes? Que es algo terrible y tenemos muy poca industria. Cada vez más, eso sí, lo que hemos hablado siempre del acceso que tenemos al mar es muy importante. Después, científicamente, como dije antes, el PLOCAN y el Instituto Astrofísico de Canarias es una maravilla, es un tesoro que tenemos aquí en Canarias y que muchas veces pues no lo conocemos simplemente. Y sí, principalmente es eso, porque estamos muy, muy lejos del continente, ¿no? Pero podríamos aprovechar nuestra cercanía a África, que es un mercado que está creciendo muy rápido y que va a explotar en los próximos años al nivel de China, pues para impulsar toda la economía, ¿no? No basarnos exclusivamente en el turismo, porque ya hemos visto que puede... Que cualquier crisis nos afecta. Claro, es eso, no es muy estable. O bueno, sí es estable, pero bueno, eso puede caer como el COVID o porque Turquía sea más barato o lo que sea. Pues eso, diversificar nuestra economía en eso, en las nuevas tecnologías. No tiene por qué ser industria hacer una fábrica de coches. Lo que tiene que ser es, somos pues un sitio afortunado por eso, nuestro acceso al mar, por nuestro cielo, pues por la riqueza geológica. Aprovechar todos esos recursos que tenemos para implantar estas nuevas tecnologías y para poder eso, diversificar nuestra economía. Ustedes lo están oyendo, habla con una pasión increíble de esto y quien me conoce sobre todo mi mujer, sabe que la nueva tecnología para mí es algo que siempre estoy constantemente indagando, igual que tú. Y me estás hablando de Canarias como un punto de unión de Europa con África, África que entre comillas siempre lo hemos considerado un continente subdesarrollado. Sí. Y tú que lo estudias, me estás hablando de que es un mercado potencial y que en Canarias, tú porque estás dentro de un centro educativo o un ciclo, lo vives, porque los políticos no. Bueno, sobre todo porque me estás hablando de inversiones mínimas y haces maravillas como esa, de que no sean capaces de arriesgar e invertir más, porque seguro que con la pasión que tú lo vives, muchos compañeros tuyos también lo hacen. Sí, a ver, o sea, mentiría si dijera que no hemos tenido ayuda de la consejería. Bueno, afortunadamente tengo algún contacto en la consejería de los otros concursos que ya hablaremos después si da tiempo. Y nos han dado dinero, nos dieron una dotación de unos 2.000 euros, que vino muy bien para comprar diversas cosillas. Y eso, cada vez hay mucha más inversión. O sea, cuando yo empecé, que fue en el 2015, en el ciclo de allí, de la Isleta,
ha mejorado, o sea, ha mejorado muchísimo la dotación que tenemos en solo 4 años. O sea, la inversión es real y se está haciendo una inversión muy grande. Pero bueno, después hay un concepto que a mí me gusta, que me parece interesante, que es la ventana de Overton, que es que, o sea, los políticos al final tienen un determinado, o sea, unas determinadas cosas en las que centrarse, ¿no? Pues ahora está la crisis sanitaria, después la crisis de inmigración, ¿sabes? Hay determinados puntos que hay que centrarse. Y después los que ven a más largo plazo, que es la implantación de toda la automatización, de la inteligencia artificial, del el cambio climático, que estamos empezando a notar sus efectos y de manera muy grave, ¿no? Hace poco llegaron a 50 grados en Canadá, ¿no? O sea, es algo también que me preocupa mucho y que sí, después está la sensación esa de que la clase política no hace lo suficiente por todos estos temas y es algo preocupante, desde luego. Después tengo también un amigo que está estudiando Derecho y me dice que a nivel académico en las universidades sí que se debate bastante de todos estos temas, de cómo se va a implantar toda la automatización, todos los puestos que se van a perder y todos los que hay que crear, cómo vamos a poder sostener todo el sistema. Se está hablando mucho eso en las universidades, en esos círculos, pero parece que los políticos pues no llegan al problema y no le hacen caso. Pero bueno, a ver, de todos modos también hay cosas. El Cabildo aquí hace una labor impresionante con el tema de las energías renovables, el proyecto de la presa de Chira. Sí que yo tengo algún conocimiento en este tema de electricidad y tal, y me parece algo impresionante. Y bueno, a ver, obviamente todas estas cosas hay que hacerlas con un conocimiento del entorno muy importante, ¿no? Porque no podemos destruir el entorno natural, pero eso, se está haciendo inversión mucho más lento de lo que debería, desde luego, pero hay. Habla de ese proyecto, de que tantos quebraderos están dados por un lado y por el otro, y que no hay que tocar el medio natural, eso siempre es clave, y que el proyecto es a medio largo plazo, y hay gente como tú que lo vive, que eres conocedora de la materia. Espero que, bien lo has dicho, el Cabildo está invirtiendo y que invierta en personal de aquí y que sean los que ese gran proyecto lo lleven a cabo. Como salida, me lo estás diciendo, como salida profesional, es algo volvemos y repetimos, a medio largo plazo, porque es lo que hay. Pero tú que estás dentro de los ciclos, hay personas, me refiero, por ejemplo, ¿cuántos compañeros tienes tú en el ciclo? Para saber una media de que los jóvenes están eligiendo el camino correcto. Sí, muchas veces la FP se ha visto como la opción para la gente que no vale para la universidad, ¿no? Esa idea es una tontería, ¿no? La inserción laboral en la FP es muy alta, sobre todo en los ciclos estos de técnicos, ¿no? De electricidad, automatización. La verdad que del ciclo que hice en la isleta, el ciclo medio, la mayoría de mis compañeros están o trabajando o estudiando. Después del ciclo superior, el tema del COVID como que paró todo, pero también se ve que hay una disposición muy alta que se han contratado. Eso sí, generalmente pues la calidad de esos trabajos es un problema, pero bueno, eso pasa en todos los sectores, así que tampoco... Pero sí, la inserción laboral que hay en FP es muy alta y es algo que hay que tener en cuenta, que tengo muchos compañeros de clase en la universidad que están en la universidad simplemente por estar en la universidad, no vocacional ni exacto, con esas ganas de... Exacto. Por eso el FP me parece una herramienta muy poderosa que tenemos para primero buscar lo que te gusta, porque al final son 2 años, no son 4 como la universidad, y son, o sea, es mucho más fácil, mucho más llevadero, porque son habilidades manuales que se van obteniendo, y eso, que hay que apoyarla, y eso, la gente debería, pues eso, intentar empezar por FP antes de la universidad, que es como lo que hice yo, o barajar esa opción simplemente. Y bien lo has dicho, porque la opción que te da los ciclos o un FP en comparación con la universidad, la opción dual de teoría práctica, de que puedes ir ya entrando en materia de lo que estás estudiando, y bien lo dices, los 2 años se te hacen llevadero,
lo disfrutas, lo vives más y aparte de disfrutarlo, vivirlo, si no es lo tuyo, tienes la opción de no perder tantos años de carrera, como acabas la carrera, la acabas bien, pero después a lo mejor no es lo que tú quieres. Sí, sí. El tema de los años es importante. Después que, de todos modos, o sea, no es una competición entre FP y universidad, tiene que ser algo complementario. La cosa es eso, que hay demasiada gente en universidad y muy poca gente en FP. Simplemente es... Vamos a entrar un poquitito en materia de lo que me decías antes de esos otros premios, pero hablábamos de que este último premio de Siemens tiene una posición europea en liderazgo industrial abismal, pero también, por ejemplo, aparte de la dotación en premios, están capacitados o dan la opción de docencia, es decir, de que ustedes puedan ir a aprender o disfrutar con sus ingenieros dentro. Sí, a ver, bueno, Siemens es la... Yo trabajo en la competencia, después si da tiempo lo hablamos, pero es la envidia de todo el sector. A nivel de automatización es la empresa más grande en Europa y a nivel mundial también, o sea, hay muy poca... O sea, mi empresa es la que compite con ellos y no está a la altura. Y la inversión en educación es altísima. Lo que hacen es rebajan los precios para educación, que aún así son barbaridades de dinero, que es lógico porque son productos que tienen que durar muchos años en una industria, que es un entorno pues muy duro, ¿no? Y después tienen cursos de formación para el profesorado, también que son una maravilla. Y a nivel de alumnos, de dar opciones para aprender en el norte, donde tienen su mayor mercado, sí que hay opciones de FP Dual, que muchas veces se habla de esto, que es el concepto de la mitad del tiempo estar en el instituto y la mitad en una fábrica o en una empresa. Siemens apuesta mucho por esto, en los sitios donde tienen más presencia. En tu caso, ¿tu empresa cuál es? Habla de ella, sin problema. Se llama ABB. Pues eso, es la competencia de Siemens aquí en Europa, es la más grande. Y aparte de esto, o sea, ese es el segmento, comparte el segmento de mercado, que es todos los ordenadores, todos los dispositivos de automatización. Y después ABB tiene la parte de robótica, que es en la que yo trabajo, que es el mayor fabricante de robots del mundo y de mayor calidad, ¿no? A ver, que también estoy un poco polarizado, pero la verdad que la calidad de los robots es altísima. ¿Y tiene sede aquí, en Canarias? No. Bueno, aquí hay un distribuidor, creo que es Comercial Rofer, o bueno, hay distribuidores de esta empresa en el Cebadal y tal, pero no tienen sede. Tienen una sede en Barcelona, que es muy grande, tienen un centro de educación para profesores y de mantenimiento de maquinaria, que es de las instalaciones más grandes que tiene, que es en Barcelona, pero yo trabajo en un equipo que está en Múnich, en Alemania. Y bueno, trabajo en la parte de robótica, pero en la parte de robots colaborativos, que es el futuro o es la evolución de los robots, que son robots que pueden trabajar con gente. Pues porque eso, tienen sensores o sea, trabajar con gente mano a mano, ¿no? Sí, mano a mano. Porque eso, tienen sensores que permiten que sea seguro trabajar con ellos. Después tienen una forma redondeada que si se chocan no pasa nada. Y bueno, hasta ahora eso, los robots eran máquinas muy peligrosas porque son máquinas rápidas, máquinas pesadas que estaban encerradas en un cubo, ¿no? Por seguridad. Y ahora esas puertas se abren y una persona puede trabajar al lado de ellos. Eso es una gran ventaja para algunos trabajos que son demasiado complejos para que sea todo automático, pero que hay procesos repetitivos puntuales que los puede hacer un robot. Bueno, el ejemplo que te iba a poner no es complicado porque lo hemos visto infinidad de veces en las noticias, los robots esos que son camareros, que bien dices tú que son redondos, que que trabajan con personas, o robots ahora en hoteles, que son recepcionistas, que son, en teoría, hay alguien que tendrá, una persona que tendrá que trabajar con ellos también. Sí. Es algo similar a eso, pero más en la industria. Exacto, es en la industria. Al final estos robots que se ven, como he dicho, en los hoteles y tal, es un poco ciencia ficción todavía. O sea, un robot no falta mucho, desde luego no falta casi nada, pero todavía no está preparado para trabajar mano a mano de esa manera con clientes.
Al final, los cobots, que son con los que yo trabajo, que antes hablé, la gente que está con esos robots, mínimo tienen que haber pasado un curso de riesgos laborales, ¿no? O sea, el mínimo que te piden para trabajar en una fábrica. Por eso hay una cierta diferencia en este punto. Pero bueno, eso, la conciencia que tiene la gente de un robot como la película Yo Robot o algo así, o Wall-E, ¿no? Que es al final como una persona pero de metal, en realidad está muy lejos de la realidad en la industria. Al final eso, un robot en la industria es simplemente una máquina que es como un brazo y que es fácil de programar y poco más, ¿sabes? No, se llama igual, pero... No, pero es que me sorprende, tú me dices que no es igual, pero entre que veo perros robotizados que acompañan a sus dueños a correr, que hacen vida de perros, de animales, o piernas robotizadas para ayudar en rehabilitación o que personas puedan volver a andar, entonces no está tan lejos. No, de hecho la tecnología en sí es la misma, ahora pensando un poco. Los motores, en realidad, lo más puntero de los robots son los motores que hacen mover ese sistema y toda la electrónica que maneja esos sistemas. Y sí, la diferencia entre un robot de estos que hablabas, de Boston Dynamics, que es una empresa de Estados Unidos que es una pasada, en sí la tecnología no es muy distinta. Lo que es distinto es el propósito, desde luego, y después el sistema de control, ¿no? Todo ese ordenador que le dice al perro cómo ser perro y a la máquina cómo ensamblar unas piezas. No, por eso te digo que me sorprende, porque ya es raro el día que no pongas la noticia que sale algo automatizado o ya creado por unos ingenieros o técnicos como tú, que me dices tú, jolines, tanto estamos avanzando. Sí, a ver, como yo lo veo desde dentro, para mí son cosas totalmente distintas, pero sí, entiendo que... Claro, porque tú lo vives todos los días. Claro. A mí me sale eso nuevo en la tele, digo, ya se volvieron locos. El otro día estaban peleando que hace un perro caminando para atrás, que no lo terminaban de entender, simulación 4 patas robotizadas caminando, que a veces hay locura, los ingenieros inventan cualquier cosa, no lo digo que lo hagas tú, pero hay algunos ingenieros que se ponen a experimentar y ya... Un perro caminando para atrás, no le ves cabeza ni nada, sino 4 patas. Pero bueno, hay otros creadores que hacen otras cosas, pero que me sorprenden esos argumentos. Ya que cualquier cosa, como dices tú, cualquier cosa lo llaman robot porque la maquinaria es la misma. Sí, hay que diferenciar a veces de que... Sí, al final robot viene de una palabra checa que es robota, que es, es la palabra checa para trabajo arduo, ¿no? Trabajo cansado. Pues eso. A partir de ahí ya, pues eso, mucha gente llama robots pero sí. A cualquier cosa con un motor. A cualquier cosa, sí. Con un motor, hasta cualquier juguete que le haga a un niño con un motor. Al final los coches de Tesla, los coches autónomos, son robots. Son máquinas automáticas. Mira, eso te iba a decir. Ya estamos avanzando que tú me dices, no está tan lejos, ¿verdad? Ahí tenemos a los dos locos estos, al de Virgin y al de Benson. Sí. Y el de Amazon, que nada van a cruzar el espacio en días, porque el 11 es uno y el 20 y pico creo que es el otro. Entonces ya no lo tenemos tan lejos de que esos locos, por así decirlo, por su dinero o por lo que sea, por su ego, porque muchas veces es por ego, por decir fui el primero, están invirtiendo exageradamente en eso. Creo que fue el de Amazon el que creó el bus ese raro que camina en 2 direcciones, una especie de guagua también de transporte para personal. Y entonces, lejos no lo tenemos. No. También es algo que se está fusionando, algo que en todos los gobiernos se está tocando, la digitalización 2030, fusionada con lo que tú haces. ¿Es una ventaja o un inconveniente? El que se fusionen las dos, lo digo porque ya lo tenemos todo en internet, todas las redes sociales, lo que hablamos antes, cualquier cosa ya está en las redes, ciencia ficción o realidad. Entonces la digitalización les puede hacer o bien o mal a ustedes. ¿Tú que lo vives desde dentro? Bueno, a ver, yo veo 2 perfiles generales. Está el técnico que lleva pues varios años trabajando en la industria y que ve cómo avanza todo muy rápido y yo entiendo a esa gente que a lo mejor no tienen las ganas de estar cambiando de forma de trabajar, ¿no? Y después estamos, pues, mucha gente joven, ¿no? Que estamos entrando en la industria, que vemos unas oportunidades muy grandes. Poder utilizar todos los datos que genera la industria, que son
millones y millones de datos para mejorar los procesos, para hacerlos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes, más competitivos, pues eso es algo muy importante y es algo que se está invirtiendo un montón en el sector privado y es la manera más rápida y mejor, creo yo, para la sociedad de poder competir con China o con el país que sea. ¿Y por qué? Es que, lo siento, yo no tengo nada contra los chinos, pero es que en cualquier argumento tecnológico es verdad, saca China, porque nos guste o no nos guste, están a la cabeza en creación. Esas manos, me da que los robots salieron de ellos, porque son máquinas de hacer cosas. ¿Por qué siempre tenemos que, ya sea Europa o sea América, por qué siempre tenemos que tener como referente querer ser mejor que China? A ver, pregunto. Sí, a ver, China hay mucha gente en China, ¿no? Y además ha tenido un crecimiento brutal. O sea, bueno, mis padres me cuentan que cuando eran pequeños mandaban dinero a China porque estaban teniendo hambre o lo que sea. Ahora nos mandan dinero ellos a nosotros, ¿sabes? Bueno, no eso, pero que tienen dinero de sobra, ¿no? Y sí, ahora son el referente. Mi empresa, las oficinas de diseño central están en Shanghái. La mayor parte de, bueno, todos los dispositivos electrónicos de última tecnología, tu tablet, el móvil, todos se fabrican en China. Al principio era porque era más barato, ya no es más barato. O sea, sigue siendo algo más barato que fabricar en Europa, pero por ejemplo África es más barato. El punto ahora es que en investigación están invirtiendo y han invertido cantidades muy grandes de dinero. Sus ingenieros son muy buenos. De hecho, mi jefa es china, la madre es china y el padre es sueco. Pero sabes que es eso, porque han invertido muchísimo en tecnología y Europa y Estados Unidos nos hemos quedado dormidos, en cierta manera. Y estamos viviendo de avances tecnológicos que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX. Pero no podemos seguir quedándonos dormidos, tenemos que invertir muchísimo en ciencia para poder ser simplemente competitivos contra ellos. Lo que siempre decimos, las siglas I+D se nos están quedando lejos. Es que siempre vamos al que salgan ellos primero, a que corran ellos primero y después nosotros siempre a rebufo, siempre detalles, algo que o cambiamos el chip o... Sí. Háblame de lo que comentaste antes, de esos otros premios y con qué ganaste esos premios y qué has podido conseguir tras ganar esos premios, aparte de darte a conocer que eso es primordial y que sepan el trabajo que se hace en Canarias, de que, señores, no nos tenemos que ir, como él dice, no tenemos que ir a China, no tenemos que ir a Alemania, no nos tenemos que ir a Estados Unidos, que en Canarias hay materia prima y aquí ven un ejemplo, con solo 20 años, jolines. Hay que valorar lo que tenemos y sobre todo, una cosa clave, no permitir que estos jóvenes se nos vayan. Aquí tú me comentas que en breve te me vas a Alemania. Uno de los hijos del DIRE también por estudios ha estado allá y si lo vive y lo explican tan bien como lo viven ustedes, de que es un país, lo siento mucho, que les ofrece un montón de opciones, un montón de facilidades de lograr las metas que ustedes tienen. Eso es lo que tenemos que mejorar aquí, nos guste o no nos guste, y se enfade quien se enfade, pero es que es la realidad. Coméntame lo de esos premios y de esa vivencia que te vas ahora un mes para Alemania a vivir lo que te gusta. Pues bueno, el premio el otro fue los Spain Skills, que son las Olimpiadas de FP. Y bueno, fui junto con un compañero, con Jorge, que ahora hace poco me contó que tiene un trabajo fijo en el puerto. Ahí lo vemos, sí. Eso es. Bueno, ese es el robot en el que estoy trabajando ahora en ABB. Es uno que ha salido hace poco y es uno de estos colaborativos que antes he hablado. Y la verdad que para mí es un sueño, ¿no? Trabajar con estas máquinas que son pues punteras a nivel mundial. Y sí, bueno, volviendo a lo del concurso, fue eso, en el 2019, quedé segundo también, medalla de plata, en la modalidad de mecatrónica, que es, pues, mecatrónica es la unión entre mecánica y electrónica. Y bueno, básicamente era montar unas máquinas y programarlas y bueno, se puntuaba eso, ¿no? Y sí, quedamos segundos. Y bueno, hace poco me llamaron del Ministerio de Educación para representar a España en los próximos mundiales de esta competición, pues porque
los que quedaron primeros no puede, o sea, uno de ellos no puede, entonces yo voy a ir con el otro. Y sí, ¿no? La verdad que es una maravilla. Y bueno, la experiencia de ir allí a los Experiencia Hill, que cualquier persona de FP, muchas veces se quedan plazas vacantes. Yo animo a la gente de FP que pregunten a sus centros, y aunque, o sea, no tienen por qué estar seguros de que vayan, no, simplemente la experiencia de ir, conocer a gente del resto de España muy buenos y poder hablar es una maravilla. Y sí, a ver qué tal en los mundiales. ¿Y con quién vas a compartir pareja? ¿De dónde es? Es de Zamora, se llama Marco, y bueno, a ver qué tal. Solo he hablado una vez con él, pero bueno, ya... Bueno, si la cabeza de los dos funciona igual que la tuya, Sí. algo vamos a conseguir, eso lo vamos a tenerlo bastante claro. Hablando de todo este crecimiento, tienes solo 20 años, estás en la universidad, primer año, si no recuerdo mal, primer año, te quedan otros 3 casi. Sí. Vale. ¿Qué expectativas, qué metas, qué pretendes lograr? Y otra cosa, me hablabas antes de que, ahora me contestas esta, pero antes me hablabas que cuando decidiste meterte en un ciclo, lo hablaste con tu madre y las amigas de tu madre. ¿Están vinculadas a este gremio o vieron noticias o vieron cosas y te dijeron, no, Dani, anímate por esto más que por esto? Es que le estaba hilando desde antes y me dijo mi madre y las amigas de mi madre, yo, ¿serán de sector o como todas las madres? Siempre quieren que la carrera que elijan sus hijos sea con la mayor salida, que les dé independencia. No me acuerdo de la primera pregunta. No, contéstame esta y después te contesto lo de la otra. Después te repito la otra. A ver, mi madre, bueno, ella durante el 2011 abrió un restaurante en Las Palmas, y justo cuando la crisis era más fuerte, y la verdad que ha sido un referente para mí y para mi hermana en el tema de pues de eso, del emprendimiento, también siempre está pues buscando cosas que hacer, y la verdad que es todo un referente. Pero no, ella estudió Derecho y bueno, y después ha estado trabajado en temas de administración, no está relacionado con la industria. Y después la amiga esta de mi madre que me refiero es que trabaja en la universidad, es profesora, y también ve que la inserción laboral después de terminar una carrera desgraciadamente es muy baja, dependiendo de la carrera, pero bueno, es un problema serio. Entonces, pues viendo las opciones que tenía en el futuro y pues lo mejor que podía hacer, pues eso fue empezar por FP. Y la pregunta te decía, tus metas, porque vamos a ver, tienes 20 años, te quedan 3 años de carrera, 23, 24, 25 a todo reventar, que esperemos que lo saques en fechas y curso por curso. ¿Qué meta, qué expectativas y cómo crees que te va a cambiar la vida y cómo crees que va a avanzar tu carrera? Porque sabemos que la tecnología no es como antes, que era 1 año, 2 años para un ordenador a otro, o un móvil a otro, o maquinaria de una a otra. Ahora es de meses, de semanas, Sí. Todo avanza, que te levantas mañana y ya hay algo nuevo. Sí. ¿Con qué expectativas o con qué propósito? A ver, yo eso sí, al final la ingeniería lo veo como un título que tengo que tener para poder optar a mejores puestos de trabajo, y después me gusta mucho todo lo que es las matemáticas, la física, aprender las bases teóricas de las cosas que conozco, ¿no? Pues eso, de electricidad, en la FP tuvo una carga muy fuerte, pues llegar ahora primero, dar clase de física y conocer las bases de eso me resultó muy, muy agradable. Y a futuro eso, primero terminar la carrera, después me gustaría seguir trabajando con la empresa esta, con ABB en Alemania, o sea, también me gustaría trabajar en Barcelona, ¿no? por trabajar aquí en España y tal. Y bueno, después más a futuro, antes hablaste de Bezos y de Virgin Galactic, y bueno, soy un friki de todo esto del espacio, entonces mi meta sería trabajar en la Agencia Espacial Europea, o incluso irme a Estados Unidos a trabajar en SpaceX o en la NASA o algo así. Siempre, no sé, es como decirle a un niño que quiere ser de mayor y te diga futbolista, puedes decirle que vas a llegar al Real Madrid. Pues para mí llegar al Real Madrid sería llegar a trabajar en la industria espacial, es algo que me apasiona. Las metas, con 20 años, imagínense la cabecita de este hombre con 20 años que está aspirando a eso, y todo es proponérselo, tú bien lo has dicho, todo es proponérselo. Tú que lo vives así, por ejemplo, ya con lo que has vivido,
sentarte, lo que hablamos antes, con temas de futuro, con temas de docencia, con temas de formación, ¿no te has planteado, tú que ya, a pesar de ser joven, de tener todos los premios, y bien lo dices, de animar a los jóvenes o animar a los niños, ¿no te has planteado o hablarlo con tu centro educativo, a los que están por debajo de ti, los alumnos que están empezando, sí, de bachillerato, de eso, no sé, proponerles algo como tú los vives, o que vayan y asistan a una clase de ustedes, o que vean estas cosas que tú haces, sobre todo para motivarlos, porque sabemos que es el futuro? ¿Te lo has planteado de meterles quizás ese gusanillo, como lo hizo tu madre y esa amiga de ella contigo? Sí, de hecho es algo que me llama mucho la atención. Bueno, aquí en el Instituto de Guía, hace poco estuve hablando con la directora y la verdad que apuesta mucho por la FP. Y sí, falta ese salto entre el bachillerato y la ESO, de enseñarles ese otro camino, ¿no? Y enseñarlos como una opción válida, porque culturalmente se ve como una opción menos válida. Pero sí, es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, otra cosa es que también me hablaron de la Consejería de Educación y voy a ir a los siguientes Spain Skills, que es las Olimpiadas estas de FP en España, pues animar al equipo canario y ayudar a los de mi rama en lo que necesiten. Y la verdad que es algo que me hace mucha ilusión porque para mí ha sido muy importante la FP, y todo lo que puedo hacer por apoyarla y por visibilizarla es algo que me apasiona también. No, y seguro que lo vas a hacer. Hablamos de tecnología. Ya hemos pasado del 3G al 4G. Ahora el 5G, y estamos hablando que en industria estamos hablando 4.0. Ya se nos están yendo los 4, los puntos, los ceros, todas las tecnologías. Hablando de 5G y de la aplicación cercana que ya es una realidad, con la velocidad en cuanto a la robótica, a lo que estamos hablando de la industria, hablando de los terminales de los ordenadores, ¿agiliza, facilita o todavía necesitamos más rapidez para la creación de todo lo que tú haces en cuanto a robótica y en cuanto a automatización? Porque a veces pensamos que la industria, en cuanto a la hora de creación, se toma unos tiempos, pero a veces se toman unos tiempos banales, porque a lo mejor, como se suele decir, en poco tiempo, lo que tú me estás alargando en un mes, a lo mejor en una semana lo haces, pero en cuanto a economía no les es viable. Sí, a ver, el 5G, o bueno, todas estas tecnologías que están llegando, en la industria, bueno, el 5G como tecnología, que es eso, la cobertura móvil muy rápida, en la industria no va a representar un cambio muy grande, porque al final, cuando hay una fábrica, todo está cableado por cable de internet y es lo más rápido posible. Pero saliendo de la industria, todos estos, pues los coches autónomos, por ejemplo, se pueden conectar por 5G a donde sea y transmitir los datos mucho más rápido, pues haciendo que todos esos servicios sean mejores. También robots para la agricultura, que aquí, pues eso, en el norte de Gran Canaria tenemos mucha agricultura. Pues eso, robots que sean capaces de las tareas más tediosas que tiene que hacer un agricultor. Y bueno, y tengo amigos con padres agricultores y coño, es una tarea muy ardua. Pues que todos esos trabajos duros los pueda hacer un robot sería pues algo muy interesante. Es que me parece que me estás leyendo pensamientos. Te voy a decir, en cuanto a la robótica en el medio urbano y en el medio rural, bien lo has dicho, que quizás en el medio rural, por lo tedioso, por lo duro que suelen ser los trabajos, y creo que ya se lleva usando cosas de robótica en cuanto a ganadería. Eso sí se usa más para agilizar para ordeñar, para un montón de cosas, incluso para hacer los productos de ganadería y eso. Tan cercano que lo tenemos, que podemos facilitar a que no vivir como los que están ahora, la nueva generación, no viva tan que se jubilan todos doloridos, que se jubilan los pobres todos cambaditos, todos con sus huesitos destrozaditos. Tienen miedo, que siempre lo hemos hablado, y si es que desde que se mete la maquinilla, el poco trabajo que tenemos, lo perdemos, volvemos a lo mismo. Siguen teniendo ese miedo de perder su trabajo, de perder las tradiciones, de perder lo artesanal, pero mirándolo desde el punto de vista, para ti, tú eres un artesano de la robótica. No,
Es hacer una similitud, pero nos guste o no nos guste, es eso. Tú creas con tus manos eso. ¿Siguen teniendo esos miedos? Tú que me bien le dices que conoces amigos que tienen familiares en el campo, ¿siguen teniendo esos miedos? Bueno, a ver, mi relación con la gente del campo tampoco es tan cercana, pero sí entiendo ese miedo de que puedan perder su trabajo. Y sí, es un problema que hay que tener en cuenta. La idea de un robot no es quitar un trabajo a priori. La idea es que la vida del trabajador sea mucho más agradable, ¿no? Que si tiene que cargar un saco de papas, pues que lo pueda hacer una máquina o cosas así. Sí, eso. Te digo, es lo que decíamos, la sensación de que ya todo se está haciendo mecánico, de que ya casi nadie usa ya lo manual, lo artesano de toda la vida. De lo que has estudiado hasta el momento, bien me comentas que has podido llevar a la práctica, entre comillas, casi todo lo que has aprendido. Porque es otra cosa que también siempre se queda en la tesitura. De la teoría a la práctica, logras llevarlo todo. Sí. A ver, hay un salto muy grande entre la teoría y la práctica. Al final, en 2 años, no da tiempo a ver todas las tecnologías de la industria, ni empezar a verlas. Es que es un mundo, ¿no? Y se intenta, lo que te enseñan en el ciclo es a trabajar, no a saber cómo hacer las cosas. A ver, ¿cómo explicarlo? A resolver problemas. Si tú te ves en una fábrica que pues tienes que hacer automático un proceso o quieres agilizar un proceso, el jefe te lo dice, pues nosotros sabemos solucionar ese problema, ¿no? Es que no da tiempo a ver todo lo que hay. De hecho, yo he ganado todos estos premios y tal y no sé ni el 1% de lo que hay, ¿no? Entonces, tú eres más creativo que teórico. Sí, principalmente es muy importante la creatividad para poder resolver problemas. Al final, un ingeniero o un técnico lo que hace es resolver problemas. Entonces, la creatividad es un factor muy, muy importante. Para los que somos de cierta generación, es un MacGyver. Que con un clic hacia cualquier cosa te montabas hasta una bomba. Pues es la creatividad, es lo que le lleva a la hora de estudiar, sobre todo en temas de ingeniería, en este tipo de ciclos formativos, siempre hay algunas asignaturas que nos fascinan más que otras. En tu caso, supongo que no sé si tecnología o no sé cuál en concreto, de la que diga, me quedé con ganas de disfrutar o de aprender más. Porque a veces, lo que hablamos, a veces gusta más, fascina más la práctica que la teoría. Y hay asignaturas que son teóricas que te saturan mentalmente. De las que has vivido hasta el momento, ¿con qué asignatura te has quedado con ganas de más, por así decirlo? Bueno, pues en el ciclo aquí de guía, de automatización y robótica industrial, hay una asignatura de programación que la da Ana, que es mi tutora del concurso y que es una gran profesora. Y es programación, ¿no? Es programación muy básica de líneas de texto, ¿sabes? La típica... 1.0. Sí. Pero, 1.0. Pero ella te da las bases, porque la gente va al ciclo obviamente sin saber programar y empiezas desde cero y la verdad que aprendes conocimientos muy, muy complejos y también es eso, me parece hasta mágico, ¿no? Escribir cosas en un teclado y que el ordenador haga cosas, ¿no? Y esa asignatura de programación es muy interesante. Y bueno, y programar en sí es... O sea, hasta un Excel, la gente que maneja Excel hasta un cierto punto, programan. Al final que es algo que se ve que mucha gente le tiene miedo porque es algo más de ingeniería y tal, pero desde que manejes un móvil bastante a eso, un Excel, o incluso a mi hermana que está estudiando arte, también programa sin darse cuenta, pero ¿sabes? Todo lo que es la programación se ha metido en nuestra vida y es algo que está al día a día. Y eso, aprender desde cero me pareció muy, muy interesante. Programación, formulación, nuestras vidas son fórmulas. Nos gusta, Sí. siempre lo decía Da Vinci, lo dice a Galileo Galilei, nuestras vidas son fórmulas, nos guste o no nos guste. Dani, estamos casi en el límite. Antes que nada, agradecerte que aceptaras la invitación que te pillé de hoy para hoy. Ustedes.
Y sobre todo, agradecerte la invitación, agradecerte que estés poniendo el nombre de Canarias, Gran Canaria, la comarca norte, Teror, Guía, que es en donde la isleta, sobre todo, pero ahora de último, la comarca norte en su posición que ya se la merecía en cuanto a tecnología. Por mi parte, chapó, gracias, sigue en ese camino, que sigamos oyendo tu nombre por ahí, que se note en Canarias que tenemos materia prima. Y solo te voy a pedir una cosa antes de despedirnos, esa es tu cámara, y como tú lo vives, o como tú lo disfrutas, o como tú lo sientes, que le envíes un mensajito a esta nueva generación que viene detrás, y no tan nueva, porque hay los que somos de cierta edad, yo te doblo la edad, que nos gusta todavía como que nos metas ese gusanillo y nos hagas ver, algo, si todavía no lo han visto, es peligroso, que nos hagas ver que la nuevas tecnologías, la robótica y la automatización está más cerca de lo que creemos, y que se animen a formarse o que se animen a disfrutar de ella. Te lo dejo a ti, que tú lo vives más que yo y que lo has gozado más que yo. Bueno, pues a ver, lo primero es eso, como ya lo he dicho muchas veces en el programa, mi apoyo muy fuerte al FP, y no tiene por qué ser solo ramas técnicas como he estudiado yo. Mis compañeros y compañeras de la rama de educación infantil, de sanidad también, hay gente, tengo compañeros aquí en Guía, y la verdad que es eso, es un mundo que la FP, que la gente lo tiene que experimentar y que me parece muy importante. Y bueno, en el mundo de la tecnología, al final todos estamos rodeados de tecnología. Desde un niño que nace, o sea, los que son un poco más jóvenes que yo, que siempre han vivido con un móvil, para ellos pues eso, es el día a día, ¿no? Y conocer cómo funcionan las cosas desde dentro, la verdad que es algo maravilloso, y no tiene por qué ser de profesión, simplemente como hobby. Hay muchos canales en YouTube, por ejemplo, hay un canario de aquí de Las Palmas que se llama .csv, que en YouTube, que habla de inteligencia artificial, y lo habla de una manera muy amena, y es eso, pues eso, lo puedes vivir como tu profesión, que es como lo hago yo, o simplemente como un hobby, que también es algo muy, muy interesante. Y bueno, eso. Bueno, yo lo tengo que decir, y para ya despedirnos, reitero, gracias Dani, nos veremos pronto seguro, y yo no me puedo despedir sin decir esto que voy a decir. Se dice que la generación venidera está perdida. Aquí hay un ejemplo de que la generación venidera, de perdida, nada. Que si le dan oportunidades, pueden conseguir lo que está consiguiendo este joven con tan solo 20 años. A veces no es que la generación esté perdida, a veces es que no se le dan oportunidades, no se invierte en su educación, y a veces preferimos perder el dinero, invertirlos en cosas que luego no sabemos dónde están, que no se devuelve, porque la inversión que se está haciendo en jóvenes como Dani, en jóvenes de su generación o de los FP, sabemos que es inversión que se está rentabilizando, que están consiguiendo puestos de trabajo, que no está perdido. Solo piénsenlo, los que tengan hijos adolescentes o adolescentes que nos estén viendo. Tienen un abanico de posibilidades, que a veces las instituciones no nos lo ponen fácil, cierto, pero si no dejamos de luchar, podemos conseguir lo que queramos, y está en cada uno de nosotros lograr nuestras metas. Solo hay que ponerle ganas y mirar por nosotros y por nuestro futuro, y de la generación sobre todo venidera. Después de este pequeño sermón, que es que tenía que decirlo porque si no reviento, como se suele decir, solo me queda desearles muy buenas noches y emplazarles al próximo jueves.